Yo quiero y puedo y quiero conectar. Nuestra candidata a Vanessa González. Me vais a permitir un pequeño apunte sobre Vanessa. Hace 10 años, una recién colegiada se indignó al ver que la primera mujer decana retiraba los recursos contenciosos administrativos contra los recortes de módulos del turno de oficio, sin contar con nadie. Desde ese momento empezó su lucha, una lucha que ha hecho que no se privatice el turno de oficio, que en el ICAP se hable del turno de oficio y de la justicia gratuita. Vanessa está liderando esta lucha hace años. Desde hace 10 años ha luchado vehementemente, y no solo por la defensa de la abogacía del turno de oficio, sino que además ha sido la única candidata a decana que ha defendido la democratización del colegio y el derecho de los colegiados a participar en las decisiones de esta ilustre institución, siendo prueba de ello los recursos ganados en el contencioso administrativo y Tribunal Superior de Justicia contra los estatutos por aprobación antidemocrática de los mismos, estando dicha sentencia recurrida por el Bueno, antes que nada, yo quisiera daros las gracias a todos los que estáis aquí presentes. Sé que es muy difícil que los abogados nos preocupemos de venir al colegio. Sé que es muy difícil que, tal y como van las cosas, sintamos que esta es nuestra casa. Así que bienvenidos a todos los que estáis aquí, porque si nosotros ganamos las elecciones, esta va a ser nuestra casa. Me he tenido que retrasar porque lamentablemente, como dijo Pedro Llúfera hace 4 años, el fair play s'ha trencat. El fair play es va trencar fa molt més. Però és que el fair play ha fet que avui la Comissió de Dones Advocades hagi organitzat una conferència sobre la mutilació genital femenina. No sé si tendrá algo que ver que yo haya tenido que asumir la defensa del turno de oficio del primer padre que ha estado imputado en un asunto de mutilación genital femenina cometida en España. ¿Será que no quiere que esté presente en su conferencia? Ahora, eso sí, para llamarle a altas horas de la madrugada y endosarme los marrones, para eso sí está Vanessa. También tengo que decir que este colegio de abogados hace tan bien, y su junta de gobierno hace tan bien las cosas, que he tenido que enterarme, con motivo de las elecciones, que el Ateneo Barcelonés organizaba un debate de todos los candidatos a decano. Por lo visto, este debate de todos los candidatos a decano hace muchos años se organizaba frecuentemente y no se sabe por qué hace unos años dejó de organizarse. Pero el caso es que la Junta de Gobierno tenía conocimiento de que hace tiempo este debate estaba convocado para ahora y puso esta fecha en el calendario a elegir por las candidaturas para la cesión de este patio de columnas y en la presentación de las candidaturas. Casualidad, me ha tocado a mí. He tenido que renunciar a estar en parte del debate, pero por deferencia a una institución emblemática que es el Ateneo de Barcelona, pues no me ha quedado más remedio que estar allí presente para representar a la candidatura. Si la Junta de Gobierno hubiera hecho las cosas de otra forma, creo que no sería de recibo que después de tantos años que no se convoca este debate en el Ateneo y se vuelve a convocar, se hubiese puesto a disposición de las candidaturas otro día. Pero como no nos han dejado hacer absolutamente nada, pues os lamento el retraso y la espera de mi presentación. Yo quería deciros que si tenéis alguna esperanza de seguir ejerciendo la abogacía, votéis nuestra candidatura. Pero no solo que votéis, sino que transmitáis esto a todos los compañeros que podáis, porque nosotros somos vuestra única esperanza. En el Ateneo se está hablando del treta de Sidi, se están hablando de muchas cosas, pero ¿quién está hablando de todo esto? Están hablando los que han formado parte, de forma directa o indirecta,
de la Junta de Gobierno. Unos plantean el cambio, otros plantean muchas remodelaciones, pero todos han podido cambiar cosas y ninguno lo ha hecho. Antes de que venir un psicoanalista a analizarnos, porque resulta que es que los abogados estamos quedando como auténticos esquizofrénicos. ¿Qué pasa? Y hasta los que están en la Junta de Gobierno están en desacuerdo con la gestión que está haciendo la Junta de Gobierno de este colegio de abogados. ¿Dónde estamos? ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento crucial, no solo para la abogacía, sino para la sociedad. Se está pauperizando la abogacía porque quieren que la abogacía sea solo un privilegio de los ricos, que solo sean los ricos los que puedan dedicarse a ser abogados. Mucho se está hablando del turno de oficio. En los próximos días vais a ver en prensa que se va a reformar la ley de justicia gratuita y no va a ser ni en beneficio de los ciudadanos ni en beneficio de los abogados, en contra de los ciudadanos porque se va a limitar el acceso a la justicia gratuita y en contra de los abogados porque se nos va a imponer la obligación de trabajar gratuitamente. Quiero hablar de lo que ha pasado en Madrid para que veáis la diferencia. En Madrid, como en muchos otros sitios, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, por lo menos, algo dijo en Cádiz hace unos meses sobre la defensa del turno de oficio. Mientras el señor Pedro Yunfera estaba leyendo su libro y estaba presentando su libro en la conferencia del Frente, en Cádiz se estaba planteando cuál era la línea a seguir en la defensa del turno de oficio por los 83 colegios de abogados de toda España. Nuestro decano, Pedro Yunfera, no estaba. ¿Dónde estaba el decano? En las reuniones del turno de oficio que se han tenido que provocar a raíz de nuestras recogidas de firmas, no estaba. ¿Dónde está el decano? No tenemos decano, no hemos tenido decano. De hecho, ni siquiera ha querido venir a moderar el debate del Ateneo, que era lo procedente. Ni siquiera ha venido a vernos. Ha transmitido el mensaje que está harto de nosotros. Y entonces, si está harto de nosotros, me pregunto, ¿qué ha hecho estos 4 años? Yo no quisiera nunca estar en su lugar. No me gustaría pasar por esta casa y que fuese un juzgado y nadie me conociese. No me gustaría según qué cosa. Los que quieran un decano gris, los que quieran un decano político, que no me voten. Yo soy una abogada, a pie como vosotros. Y quiero defender la abogacía y no quiero cerrar mi despacho. No quiero estar a expensas de cuerpos políticos. Que lo único que hacen es engañarnos. Y
pensar en el derrotismo, en pensar que no se puede cambiar el colegio, que el colegio siempre será lo mismo, que el colegio no servirá de nada. ¿Qué haríamos en el colegio frente a los ataques de los poderes públicos? ¿Qué pasaría con el mismo edificio? El colegio es necesario, pero es necesario también reajustar las cuotas en función de las necesidades reales. No es de recibo que tengamos que estar siendo el colegio de abogados de España más caro, incluso que el de Madrid, porque el de Madrid, que sepáis que paga las mismas cuotas, pero ofrece un servicio médico a sus colegiados. Y aquí, ¿qué tenemos? Es que no tenemos nada. Solo tenemos a nuestros enemigos en el decanato. No tenemos a un decano que nos proteja, no tenemos a una junta de gobierno que nos defienda. Y eso se ha visto una vez detrás de otra. ¿Qué ha pasado con todos los presupuestos? ¿Dónde va nuestro dinero? ¿Qué pasa con los 7,5 millones de euros